Juzgando correctamente. Vamos a hacer el estudio en relación a juzgar correctamente y vamos a mirar cómo es que nosotros, hermanos, a través de nosotros, Dios juzga en la iglesia y al mundo y a los ángeles. Fíjense bien. Vamos a mirar, obviamente, lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento y simplemente se cumple. Y ya Pablo, Pedro vienen y confirman lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo juzga a los vivos y a los muertos. Tengan en cuenta, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, juzga al mundo, juzga, aquí lo dice, a los vivos y a los muertos. Ok, ¿quiénes son los muertos? Los muertos son los que están muertos, o los que, vamos a decir, todos estamos muertos en nuestros pecados. Entonces Jesús vino a darnos vida. Como nosotros ya estamos muertos, el Señor no vino a juzgarnos, no vino a condenarnos, vino a salvarnos. ¿Okay? Ahora, pero también Dios juzga a los vivos, o sea, a la iglesia. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios para juzgar a la iglesia? Ya una vez que somos iglesia y recibimos la palabra de Dios, participamos de las cosas celestiales, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en el Espíritu y no caminar en los deseos de la carne. Entonces, fíjense, Dios juzga a través de nosotros, ¿ok? Entonces, fíjense, primero vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, al pueblo de Israel, que es figura de la iglesia, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Nunca se les olvide eso, hermanos. Por amor a sus siervos se arrepentirá. Así como está escrito en el Génesis, cuando Dios juzgó al mundo, ¿cómo lo hizo? Vino un diluvio. Estaba una persona justa, en este caso Noé, que anduvo pregonando, anduvo predicando la salvación, mas las personas la desecharon. Entonces el Señor destruyó, mató bestias, todo tipo de animales vivientes. Solamente fue salvo Noé y su familia. ¿Ok? Y Dios hace un compromiso, ahí hace una promesa, dice nunca más va a pasar eso. Y la señal que pone es el arco. ¿Ok? Entonces en Deuteronomio lo repite una vez más. ¿Ok? En Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El Señor no dice que no juzguemos, el Señor dice juzga bien, con justicia. Debemos de juzgar bien, ¿ok? A Salmo 54. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Cuando dice convocará a los cielos, está hablando de su espíritu. Cuando habla de la tierra, está hablando de nosotros. Para juzgar a su pueblo. ¿Okay? Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Qué está diciendo aquí David? ¿Qué escribió David? ¿Qué está diciendo? Está profetizando la venida del Mesías, y en la venida del Mesías, ¿qué hizo Jesús? Convocó a los cielos de arriba y a la tierra, ¿y qué hizo? Juzgó a su pueblo de Israel. Juzgó. Unos para que vieran y otros para que no vieran. ¿Ok?
Salmo 37, 32 y 33. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no le dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. ¿Okay? Aquí el justo, sabemos que el justo es Jesús. En Jesús somos justificados nosotros. O sea, por la fe, por creer que Jesús es el Hijo de Dios, por escuchar el Evangelio. Si lo hacemos como niños y escuchamos el Evangelio, entonces recibimos el espíritu de la fe, el espíritu de Cristo, el autor y consumador de la fe. Y entonces cuando las personas nos juzgan, el Señor dice, no nos dejará. El Señor no nos va a condenar cuando la gente lo diga, cuando Satanás diga, mira esto. No. Ellos son justificados ya. ¿Por qué? Porque creen en mi Hijo amado. Salmo 72, 4. Juzgará a los afligidos del pueblo. Jesús vino y salvó. Les dio vida a los afligidos del pueblo, a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los tullidos, a los enfermos, a los pobres, a las viudas. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Satanás es el opresor, pero también Satanás tiene personas que oprimían a la gente. ¿Quiénes eran estos? Los escribas y los fariseos. 75:2. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Acuérdense, está la primera venida de Cristo y está la segunda venida de Cristo. No se les olvide eso. 82:2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Así como está en 1 Corintios 5, que no estaban juzgando correctamente, así como lo dice Santiago, que estaban juzgando injustamente porque al rico lo trataban mejor que al pobre, así como está en 1 Corintios 11, no estaban juzgando bien porque cuando venían las personas, los pobres, los niños, los predicadores que venían a comer, las personas que tenían dinero no compartían con ellos, o sea, no estaban comiendo el cuerpo de Cristo correctamente, estaban juzgando mal, y Pablo los exhorta. Salmo 96:13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Creo que está simple de entender ya lo que estas palabras. 135:14, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Cristo tuvo compasión de sus siervos, sus apóstoles, sus discípulos. Isaías 2:4, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Juan anduvo predicando también que vino a preparar el camino del Señor. ¿Para qué? Para poner en paz al padre con el hijo, a la madre con la hija, a la nuera con la suegra, al hermano con el hermano. Ese es el juicio de Dios, hermano. Cuando viene Jesús, dice, yo no vine a unir, vine a dividir. ¿Ok? Él viene a dividir. O sea, apartar, así como está en el Génesis, apartar la luz de las tinieblas. Él vino a dividir. Entonces, todos estamos en las tinieblas. Entonces, cuando recibimos el Evangelio, y lo recibimos, porque no todos lo reciben, allá está apartando el Señor de las tinieblas la luz. Jeremías 5:28, se engordaron, se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo.
No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. El Señor les había dicho, ya estaba escrito, que tenían que tener en cuenta a las viudas, a los huérfanos, y una y otra vez no lo hacían, así como están en 50 y 58. Ezequiel 7:8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Se puede decir que Ezequiel 7:8 es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya había sido salvado. El Señor los salvó de Egipto, los salvó a un remanente de los asirios, salvó un remanente de Babilonia. Entonces, una vez que nos salva, debemos de andar caminando rectamente con el Señor. Levítico 26:19. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, su orgullo va a ser sometido. Va a ser sometido. Fíjense. Altivez de Proverbios 21:4. Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Y pongan estos versículos por ahí, porque estos versículos son bien importantes. Esto es lo que aborrece Dios. Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. En el mundo todos somos altivos. En la iglesia tenemos que tener cuidado también, hermanos, de no andar de altaneros, porque tenemos dones espirituales. Tenemos que tener, Pablo escribe en Primera de Corintios, que si nosotros tenemos los dones espirituales, o sea, podemos entender la palabra de Dios, podemos hablar en lengua, interpretar lenguas, podemos hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús, podemos tener los dones de sanación, pero si no tenemos amor, nada somos. O sea, si andamos de altaneros, entonces el Señor nos desecha. La palabra dice que el Señor da dones aún a los rebeldes. O sea, podemos tener los dones espirituales y aún ser rebeldes para con Dios. Tenemos que tener cuidados, hermanos. Fíjense. Los ojos altivos, creo que eso no necesita explicación. La lengua mentirosa. ¿Cuál es la lengua mentirosa? La persona que anda de altanera y anda predicando un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Una persona que anda juzgando injustamente. Injustamente, así como lo hizo Caín. Caín derramó, se llenaron de sangre sus manos, matando a Abel. ¿Por qué? Porque tuvo envidia del sacrificio de Abel. Y por eso lo mató. Entonces en la iglesia hay personas que andan derramando sangre. ¿Cómo? Juzgando. Criticando. Y aún peleando con los siervos de Dios. También el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, siguiendo la voz de Satanás y no la voz del Espíritu Santo. Los pies presurosos para correr al mal, al mundo. El testigo falso que habla mentiras. Hay personas que dicen, Dios me dijo, y el Señor no le dijo. O sea, es un falso testigo, no lo puso el Señor. Y lo típico es que anda predicando un evangelio diferente. Un testigo falso que habla mentiras. ¿Por qué? Porque no lo puso el Señor. Y el que siembra discordia entre hermanos.
los que causan divisiones, los falsos profetas, hermano. Todo esto, todas estas 7 cosas le aplican a un falso profeta. Un falso profeta anda altivo, con los ojos altivos, tiene lengua mentirosa, tiene manos derramadoras de sangre, tiene un corazón que maquina pensamientos inicuos. Un falso profeta corre al mal. Lo único que tienen que ver es vayan y vean Judas. Y aquí aplica todo esto. El testigo falso que habla mentiras. Son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque fueron engañados por Satanás. Satanás es el padre de la mentira. ¿Y qué hacen? Siembran discordia entre hermanos. Eso es un falso profeta. Un falso profeta. Esas son las cosas que más aborrece el Señor a los falsos profetas. Entonces, fíjense, ya entendiendo eso, vamos a la carta a los Hebreos, pues conocemos al que dijo, Hebreos 10:30, mía es la venganza, aquí está la ira de Dios, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Primera de Corintios 6, del 2 al 5. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, fíjense, ¿cómo juzgamos al mundo? Cuando predicamos el evangelio, llevamos un juicio. Hay un juicio cuando llevamos el evangelio. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los ángeles también están entrando en el juicio. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Es lo mismo que dice en el capítulo anterior, y lo mismo que dice en el capítulo anterior. Ahorita les voy a leer los versículos. Primera de Corintios, es el que más tiene en relación a juzgar, y juzga al mal. Juan 17:24, fíjense. El capítulo 17 es la oración de Jesús, sobre todo por sus discípulos. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Cristo se sienta a la diestra del Padre. Y resulta que nosotros nos sentamos juntamente con Él. Fíjense. Padre, aquellos que me has dado, los apóstoles, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Felipe no era de los 12 apóstoles, pudo haber sido uno de los 70, pudo haber sido, o puede que no, ¿verdad? Pero en todo caso fue un discípulo del Señor. Felipe, que no era de los 12 apóstoles, ¿qué hizo? Él vio el cielo abierto. Él vio el cielo abierto. Perdón, Esteban vio el cielo abierto. Entonces, fíjense, él vio la gloria de Dios, así como lo profetizó Jesús. Entonces, entendiendo esto, fíjense cómo está el juicio aquí, ¿ok? Fíjense bien. Juan 3, 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si ustedes van y estudian, cuando Dios sacó de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel, con la 10ª plaga, que murieron los primogénitos de los egipcios, porque ellos no comieron la cena pascual.
Aunque algunos de ellos lo hicieron, ¿ok? Algunos, nunca lo he compartido, pero de hecho el Señor siempre ha tenido pueblo ahí, que de alguna forma creyeron, así como creyó la prostituta aquella en Jericó cuando fueron los espías. Había una prostituta que de hecho de ahí viene la descendencia de David. Entonces fíjense, todo el que no comió la cena pascual, la 10ª plaga, a todos los primogénitos murieron. Entonces el faraón, que tenía un hijo que murió, el Señor le quebrantó el corazón y dejó ir al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, el Señor les dio los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó? El Señor los trajo ahí 40 años. ¿Por qué? Porque dudaron. Los espías fueron por 40 años, por 40 días a explorar la tierra que Dios les había prometido, y las personas tuvieron miedo. Ese miedo se los transmitieron los espías, 10 de ellos. 2 de ellos hablaron correctamente, en que eran Caleb y Josué. Ellos fueron bendecidos. Ellos dijeron, Dios, el Dios Todopoderoso está con nosotros. Esas personas que están ahí no nos pueden hacer nada porque Dios está con nosotros. Pero como el pueblo dudó, no creyó, fue incrédulo, el Señor los trajo 1 año por cada día, o sea, 40 años, y murieron en el desierto. En el desierto anduvieron murmurando, en el desierto anduvieron, ay, podrá poner mesa Dios en el desierto. Señor, Dios nos sacó de Egipto para matarnos en el desierto, y anduvieron murmurando, idolatrando, y el Señor no los dejó entrar en la tierra prometida. Entonces, en este caso, las personas, por andar murmurando contra Dios, las serpientes literalmente los mordían y morían. Entonces vinieron con Moisés, Señor, ayúdanos. Entonces Moisés habló con el Señor y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce y levántala, y todo el que la vea va a ser sano. Ahí estaba profetizando, ¿ok?, que todo el que mira el sacrificio de Jesús en la cruz, porque aquí está representando a Jesús en la cruz, todo el que la vea, y obviamente la cruz representa que Él murió, su sangre fue derramada para perdón de pecados, todo el que la mirara y creyera es salvo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es, aquí le pusieron condenado, pero la palabra correcta es juzgado. El que cree en Jesús no es juzgado, hermanos. No es juzgado. O sea, ¿quién va a juzgar a los escogidos por Dios? ¿Y quiénes son los escogidos por Dios? Los que creen en Él. El que en Él cree no es juzgado. Eso aplica para condenado, pero la palabra correcta es juzgar. En griego es juzgar. Pero el que no cree ya ha sido juzgado. Y como consecuencia, fíjense, ya ha sido juzgado el que no cree. ¿Cuál es la consecuencia de la incredulidad? Romanos 1. Dios los entrega y mueren en sus pecados, sin Cristo. Pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Fíjense lo que dice en el original, en el griego. Juan 3:19. Si yo les digo, vayan y búsquenlo ustedes mismos y verán que la palabra correcta no es condenar, sino juzgar. En el 18, Juan 3:18. 3:19. Son en el 19. Me voy al léxico. Y esta es la condenación, no el juicio. Y este es el juicio. La palabra aquí, fíjense, ¿okay? lo que dice. La palabra es crisis. Es un sustantivo femenino, crisis. Juicio, condenación, una decisión. Ahí está la decisión. Aplica, todo aplica. Es juicio, es condenación. Esta es la condenación o este es el juicio. Ahí está el juicio de Dios, hermanos. Ahí está el juicio de Dios. Hay personas que piensan, no, Dios va a juzgar. No, Dios ya está juzgando al mundo. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Corintios 2, del 10 al 16. Fíjense. Aquí habla de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Si no son abiertas por obra del Espíritu Santo, nunca la gente las puede entender, aunque sea un matemático, un filósofo, una persona con una mente brillante. Una persona con una mente brillante, hermanos, no entiende la Biblia, ¿ok? No la entiende, punto. Entonces, fíjense, Pablo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, a través del Espíritu Santo nosotros escudriñamos, juzgamos, escudriñamos. Pero ¿quién es? A través del Espíritu de Dios, no nosotros. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, aunque sea filósofo, inteligentísimo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, hermano. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ya lo leímos. ¿Por qué? Y aquí lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros juzgamos. ¿Cuándo juzgamos? Cuando llevamos el Evangelio al mundo. ¿Y qué pasa en la iglesia? En la iglesia debemos de juzgar correctamente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Pues está el caso que da Pablo en
Primera de Corintios 5, que está una persona que tiene sexo con la mujer de su padre y no hubo ninguno ahí con sabiduría para que lo exhortara. En el capítulo 6 también están unas personas que no están amando y nadie les llama la atención. O sea, está una persona que le presta dinero a otro y como no le pagaba por alguna razón, lo llevó a la cárcel. Y Pablo dice, ¿por qué lo metieron a la cárcel? No están amando, ninguno de ustedes tiene sabiduría ahí. Esas cosas se deben de resolver en la iglesia. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un mandamiento. El mandamiento es que nos amemos unos a los otros. Entonces, si Panchito le prestó dinero a Juanito y Juanito no le pagó, ¿qué tiene que hacer Juanito? Disculparse. ¿Y qué tiene que hacer Panchito? Perdonarle la deuda. Perdonarle la deuda. Ya sea por dinero, ya sea por lo que sea. La ofensa que sea. Se le tiene que perdonar. El que anda haciendo maldades se le debe de exhortar. ¿Ok? Se le debe de exhortar a una persona que, por ejemplo, si viene una persona y me golpea en la iglesia, pácatelas, me da un golpe, y yo le digo, hey hermano, ¿por qué me golpea? Nada, me caes gordo. Entonces, estando él y yo solos debemos de ponernos de acuerdo. Y le digo, hermano, ¿pero por qué le caigo gordo? A ver, dígame, ¿en qué le he hecho mal? No, usted me cae gordo porque lo que sea. Y yo le digo, hermano, pero pues mi intención nunca es hacerle mal a usted, o sea, o sea, esas son cosas que usted se imagina o lo que sea. Entonces él me sigue criticando, me grita y me da otro golpe. Yo no debo de ponerle la otra mejilla, no. Se debe de solucionar ahí, ¿por qué me pegas? Eso hizo Jesús cuando vino uno y le dio una trompada a Jesús. Jesús no le puso la otra, Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? Porque le respondió al sumo sacerdote. Y fíjense, la persona que golpeó a Jesús, imagínense, golpeó al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios le dice, ¿por qué me pegas? Dime qué dije mal. Entonces, cuando una persona en la iglesia anda haciendo eso, se le debe de exhortar. Entonces, si la persona no acepta la amonestación, mi amonestación, entonces tengo que traer uno o dos testigos. Mira, hermano, fíjense que Panchito me golpeó sin ninguna razón. Dice que por esto y por el otro. Entonces ya delante de uno o dos testigos, no, hermano, está mal. ¿Por qué lo golpea? No, es que me cae gordo Luis. Ay, Luisito, ahí se cree mucho. Cállese. Y digo, hermano, pero ¿yo qué le hago? Y cállense usted también, le dice a los otros, ¿verdad? Entonces ya, ¿qué hacemos nosotros? Vamos con toda la iglesia. Vamos con el pastor, fíjese que mira, está pasando esto. Entonces a través del pastor puede, o sea, en la congregación, fíjense que Juanito está golpeando a Luisito por ninguna razón y a ver, pues, entonces toda la iglesia, no, hermano, pues, ¿por qué lo golpea? Entonces toda la iglesia le llama la atención a Juanito. Y él dice, cállense todos, ¿a usted qué les importa? Que no sé qué. Entonces, ¿qué hace toda la iglesia? Se le entrega a Satanás. Se le entrega a Satanás. Se le expulsa de la iglesia. Ya es un gentil. Ahora, ese gentil viene otra vez contra mí y me vuelve a pegar. Entonces ahora sí debo de ponerle la otra mejilla y me debo de callar. Ya me debo de callar porque ya es un gentil. Ya está bajo el poder de Satanás. Ya Satanás le va a dar duro. Ya le va a dar duro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo por esa persona? Orar por él. Orar por él. Eso es lo que dice. O sea, porque ya se convirtió en mi enemigo. Entonces, si mi enemigo viene y me da una trompada, ¿qué tengo que hacer? Ponerle la otra y orar por él. Bendecirlo.
Eso es lo que dice Jesús. No me debo de defender, sino bendecirlo. Primera de Corintios 10:29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Fíjense, yo como de todo. Yo como camarones, carne de puerco, moronga. No me gusta la moronga, ¿verdad? Pero he comido moronga. Entonces nadie me debe de juzgar a mí por lo que yo como. Yo como de todo. Yo no guardo los días. Para mí todos los días son iguales. El domingo, el sábado, el lunes, el martes. Para mí todos los días son iguales. Nadie me debe de juzgar, así como dicen los colosenses, por comida ni bebida ni por días. Entonces está una persona que viene y me dice, hermano Luisito, ¿cómo está? Bendecido, hermano, y usted, gloria a Dios, yo también, hermano. Entonces saco mi lonche, me voy a comer un sándwich de jamón. Y el hermano me ve y me dice, hermano, ¿usted va a comer sándwich? ¿Usted come carne de puerco? Y le digo, sí, hermano. Entonces él dice, no, pero en las escrituras dice que no debo de comer carne de puerco, hermano. Entonces yo trato de explicarle, ¿verdad? Entonces dice, no, hermano, la escritura lo dice. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo no debo de ponerle tropiezo a mi hermano. Yo le digo, está bien, hermano, está bien. Y lo tiro. Entonces, ¿qué debo de hacer delante de mi hermano? Comer verduras. Porque lo amo. O sea, no debo de ponerle tropiezo. Ahora, Pablo le dice a la persona, en este caso le dice, el que coma de todo, no menosprecie al que come solamente verduras. O vamos a decir, el que guarda el sábado o el que guarda el domingo. Viene y me dice, no, tienes que congregarte, tienes que guardar el día. Y yo le digo, no, hermano, mire, no, pero la palabra dice. Entonces digo, está bien, está bien. O sea, para no pelear. Está bien, hermano. Entonces dice, el que guarda los días o el que come verduras, no juzgue al que no lo guarda. ¿Por qué? Porque si él me juzga, está juzgando a Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces a ellos, yo ya hice un estudio, los débiles en la fe. Entonces si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, debemos de tener paciencia, porque no todos, hermanos, llegan al entendimiento luego, ¿no? Tenemos que amarlos. Debemos de ser pacientes con los débiles en la fe. Pero por otro lado, uno que es débil en la fe nomás anda juzgue, anda y juzga al pastor, y juzga a la esposa del pastor, y juzga a Juanito, no, pues ese ya es un Ramón. Esa es una persona que anda envanecida, nada sabe. O sea, no es lo mismo que una persona por ahí no entienda una cosa a que se la pase, anda de altivo, como si él se las supiera todas y él es el que conoce toda la verdad y es el único, y no, eso ya es diferente. Entonces ahí se necesita sabiduría. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen, vamos a decir, la ley, los 10 mandamientos, no dan ofrendas, no dan el diezmo, no guardan la ley. Pero la más importante de la ley, ¿cuál es? Amar a nuestro prójimo. Amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Ok? Porque cuando los gentiles, vamos a decir que no tienen los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, honran a Cristo y aman a su prójimo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o sea, el Espíritu Santo, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero ya es el Espíritu de Dios, la mente de Cristo, sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, en el evangelio está el juicio. Romanos 3 del 1 al 8.
¿Qué ventaja pues tienen los judíos o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora viene una persona y me juzga. Pero si yo tengo el Espíritu, la mente de Cristo, y ya tengo el conocimiento, no pasa nada. O sea, salgo vencedor cuando alguien me juzga. Alguien viene y me dice, no, usted es un pecador. Sí, yo soy un pecador. Usted se va a ir al infierno por pecador. No, porque Jesús murió por mí. Y yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No, pero usted, o sea, ya estamos hablando de una persona altanera que anda criticando y anda predicando un falso evangelio. Es porque usted no guarda los 10 mandamientos y usted esto y el otro. Oh, Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley. Ahora, si me está acusando porque me vio de adúltero, si me está acusando porque me vio o sea, que ando en el mundo y ando haciendo cosas en el mundo, bueno, eso es diferente. Eso es diferente. O sea, si me dicen, no, pues usted tiene esposa y anda con otra mujer, bueno, soy adúltero. Ahí soy adúltero. Entonces no necesariamente estoy dando buen testimonio. No estoy dando buen testimonio. ¿Cuál es el testimonio que vale? Si verdaderamente Cristo está en mí, el pecado no se enseñorea de mí. Por lo tanto, voy a honrar a mi esposa, no voy a andar de borracho, no voy a andar de tranza, no voy a andar haciendo estas cosas. Pero si estoy haciendo estas cosas, tampoco me debo de gloriar yo, sino que es Jesús en mí. Jesús en mí haciendo estas obras. No yo. Jesús en mí. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaré a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? Y esto me pasa a mí mucho, ¿eh? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, fíjense, esto me pasa a mí seguido. Viene alguien y me dice, tú debes de guardar el sábado. Y yo le digo, usted guárdelo, hermano. Usted guárdelo. Si usted lo guarda, lo hace para Dios. Para mí todos los días son iguales. No, pero lo debes de guardar. Y viene y grita y... Entonces yo le digo, en Jesús ya somos salvos. En Jesús. Oh, entonces hay que seguir pecando. Es lo que dice Pablo. Pablo no dice que hay que seguir pecando si nosotros leemos el contexto. Entonces vamos a seguir pecando. Pues claro que no. Claro que no. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que recibimos nosotros cuando andamos caminando en el Señor, en el Espíritu? El Señor nos salva de todas nuestras tribulaciones. Terminamos la carrera. ¿Qué dice Pablo? Espero mi corona. O sea, hay un premio por haber guardado la fe, por llevar una vida guiada por el Espíritu Santo.
Pero entonces, vamos a decir, cuando Pedro le dice, pues ¿quién se va a salvar? Y dice Pedro, ok, Señor, nosotros dejamos a la familia, ¿qué nos toca? Dice, yo les aseguro que ustedes van a recibir 100 veces más en esta vida. Entonces, si Pedro dejó a su familia de 10 hijos y su esposa, y el Señor le da 100 veces, ¿a qué equivale? 100 veces más. 1000 hijos. Espirituales. O sea, ya en esta vida hay recompensa, hermanos. ¿Cuál es la recompensa? Los hijos, los hermanos en Cristo, sobre todo el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Y yo voy a terminar y les voy a dar algunos versículos en relación a juzgar. Segunda de Tesalónica. Déjenme dárselos de una vez. Romanos 14, 3 al 5. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Yo juzgo igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí es tanto para al de débil fe y al que conoce la palabra de Dios. Es para los dos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? El débil en la fe tiende a juzgar al hermano. En este caso, yo que el Señor a mí me ha dado palabra de ciencia, que tengo conocimiento, también me dice, ¿y tú por qué menosprecias a tu hermano? Yo no debo despreciar a mi hermano, ni al católico, ni al mormón, porque fíjense, hermanos, fíjense, yo siempre les digo esto. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios por escuchar el testimonio de Cristo. Gálatas 3 y Hechos 10. Entonces, nadie puede decir que Jesús es el Señor a menos de que sea por obra del Espíritu Santo. Entonces, si un mormón dice que Jesús es el Hijo de Dios, si un testigo de Jehová dice que Jesús es el Hijo de Dios, si un católico dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, entonces ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo son? Porque la palabra dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. No va a aceptar que Jesús vino en carne, no lo va a aceptar. Entonces, simplemente que unas personas tienen conocimiento y otras tienen menos y otros más conocimiento. Pero el Espíritu de Dios, si está en nosotros, nos salva. Nos salva. Entonces, ¿de qué se tiene que preocupar el mormón, el testigo de Jehová, el católico, el evangélico? ¿De qué se tiene que cuidar? De sí mismo, de su orgullo. De su orgullo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio mandamiento. Tenemos mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Entonces yo creo que yo tengo hermanos mormones, no he conocido todavía uno, recuerdo uno, nada más. Católicos muchos, evangélicos también, testigos de Jehová, sí, he conocido testigos de Jehová también, a los que yo les llamo mis hermanos, porque son mis hermanos. Entonces ya independientemente de dónde está cada persona con su orgullo, ya es diferente. ¿Ok?
Así que, Romanos 14:13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En 1 Corintios 4:3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 5:3, ahí dice que Pablo juzgó a una persona que no andaba caminando bien con el Señor. Ya les compartí a 1 Corintios 6. A 1 Corintios 10:15, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. 10:29, 11:13, 11:31, 32. 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, debemos dejar de juzgar. O sea, si en la medida que tenemos más conocimiento, vamos entendiendo. 14:24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, hablándole de Cristo. 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, a ver si lo que dijo es palabra de Dios o simplemente anda envanecido. Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Yo voy a terminar con Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3. En el 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde en pan de nadie. O sea, Pablo anduvo predicándose el evangelio, y el que predica el evangelio es digno de su salario. Ni comimos de balde en pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, hablando de la palabra de Dios, para no ser gravosos. No que Pablo anduvo trabajando ahí, cosechando o sembrando. No, hermano. Aquí ella habla de predicar la palabra de Dios. Él era predicador. Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar en la obra de Dios, tampoco coma. O sea, el que no trabaja, que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En cuanto a la predicación de la palabra de Dios, hermano, Pablo era predicador, él no andaba en los negocios de esta vida. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestadle como hermano.
Entonces, tenemos que juzgar la doctrina, tenemos que juzgar con la mente de Cristo, pero por otra parte, si juzgamos al mundo debemos de hacerlo correctamente, no yendo y hablándoles de su pecado, sino más bien llevándoles las buenas nuevas. Al mundo hay que hablarle de Cristo para perdón de pecados, porque nosotros fuimos salvos con la sangre del Cordero, entonces tenemos que llevar el Evangelio. ¿Okay? En la iglesia debemos de juzgar doctrina, debemos de juzgar como lo dice la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, en la medida que estamos haciendo eso, estamos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Okay? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.